¿Cómo andan todos? Bueno, pasó bastante tiempo ahora desde la última vez que nos encontramos. Como he dicho, el trajín del trabajo y el movimiento, las atenciones me permiten solamente hacer estos videos en ratos cortos o en pequeños tiempos libres. Hoy voy a tocar, que hace mucho que no toco el tema de reptiles, algo sobre las serpientes, el tema del estrés en las serpientes. Quizás este video seguramente no lo van a ver muchas personas porque no está muy difundido, al menos acá, el tener serpientes como mascota. Hay criaderos de serpientes legalmente, ¿no? Legalmente hay ciertas clases de serpientes que se pueden tener, obviamente no ponzoñosas, y no creo que lo vayan a ver muchas personas, pero los que quieren incursionar en el tema de las serpientes sí lo pueden llegar a ver, el tema del estrés. Quienes ya tengan la serpiente, este video quizás no les sirva porque es demasiado, ya lo saben, es muy básico, lo voy a hacer el video, pero orientado al que quiere empezar a criar una serpiente. Primero, vale aclarar algo. A veces cuesta darse cuenta que la serpiente está estresado, porque tiene esa característica de, como toda, ¿cómo les puedo decir? Mentalidad primitiva, para decirlo de alguna forma, es más difícil a veces entenderlo, es más básico. Como es más básico, los cambios son más sutiles. Entonces, al principio cuesta y darse cuenta o identificar que está estresado. ¿Cómo me voy a dar cuenta? Por ejemplo, cuando ha cambiado su comportamiento. Son animalitos que dentro del reptiliario tienen una cierta rutina, que le gusta esconderse en determinado lugar, subir al tronco hasta cierta altura, estar en ciertos horarios en un lugar, en ciertos horarios en otro lugar. Cuando esa rutina se rompe mínimamente, puede haber algún tipo de estrés. Cuando era un animal que no era tímido, para decirlo de alguna forma, y empieza a demostrar timidez, ahí también rompe o hay un estrés. Algunos dicen que por cómo se mueve se pueden dar cuenta. No es tan así. No es por el movimiento que esté estresado o no. Algunos dicen también porque le escapa a las lámparas, a las luces. Ojo, que eso puede ser estrés o puede ser alguna otra afección, fotosensibilidad que haya desarrollado o alguna otra característica, que también puede traducirse con un estrés, o porque cualquier afección que desarrolla se puede traducir a un estrés. Y hay otra característica que también, volvemos a lo mismo, que puede llegar a ser un estrés que después me va a dar un problema orgánico, o que puede empezar con un problema orgánico que me va a ir desarrollando un estrés. Que empiece por un lado o empiece por el otro, lo voy a ver igual. Que es cuando noto toda la zona ventral hundida. Muchas veces cuando ya lo notamos lleva mucho tiempo, porque vieron que estos bichitos nunca se dan vuelta, nunca exponen su zona ventral, y si no tiene el propietario la costumbre de agarrarlo y pasarle la mano por abajo, muchas veces no se da cuenta o se confunde el hundimiento permanente con el movimiento que genera para desplazarse cuando lo agarramos en la mano. Y acá me voy a enfocar a dos partes de la
conversación. Una, ¿qué cosas puede ocasionar el estrés? Y otras totalmente distintas, ¿quiénes son los que más fácil reconocen el estrés? ¿Qué cosas pueden ocasionar el estrés? Que hayamos hecho cambios en el reptiliario, que el animal haya crecido y no le hayamos ampliado su hábitat que le hemos hecho, un manejo fuera del reptiliario atípico, que hayan habido personas nuevas, movimientos nuevos, iluminación nueva, albañiles, gente golpeando ahí en el vidrio para ver qué hace, perturbándolo durante mucho tiempo, todo eso que no es adentro de su hábitat, sino es desde afuera hacia adentro. O un punto muy especial es cuando yo adquiero, lo traslado y lo pongo en un nuevo lugar, en un nuevo hábito, totalmente 100% distinto del que estaba. Muchas veces en estos casos, o en la mayoría de los casos, ampliando el lugar. Y cuando digo ampliando, no solamente extendiendo a lo largo y a lo ancho, aunque sea centímetros, varios centímetros para un lado y varios centímetros para el otro, sino también extendiendo hacia arriba y colocando algún tronco más para que se pueda esconder y trepar y enredar. Ayuda muchísimo la disminución del estrés. Eso me va a ayudar, pero un montonazo. Pero también el tema de manejar los factores externos que yo había visto, no generar tantas vibraciones, manejar las luces que entran a la habitación, la luz natural que entra a la habitación por alguna ventana, colocar algún tipo de cortina donde sea necesario y manejar la humedad. La humedad y la temperatura son dos cosas muy importantes que debemos manejar, que eso también varía según cada especie. Pero acá me voy a detener un momento con eso que dije en la zona ventral hundida y lo voy a relacionar con lo que había dicho al comienzo de las dos clases de personas, el que ya tiene la serpiente de hace tiempo y el que recién la está conociendo su serpiente. ¿Por qué quiero hacer esto? El que ya tiene la serpiente hace tiempo ya sabe cuándo tiene que comer, porque acuérdense que no comen todos los días, depende de la especie y de la edad y del tamaño, la frecuencia de su alimentación. Qué fue el último que comió, cuándo defecó, cómo se movilizó, cómo llevó a cabo esos días de absorción de ese alimento, ya lo tiene más o menos claro, entonces como que se da cuenta enseguida que algo está mal, enseguida se da cuenta que algo está mal. En cambio, el que recién adquiere, le pueden decir, comió hace un día, como comió hace 10 días, no tiene todavía el conocimiento de ese animalito que adquirió, cuál es su frecuencia alimentaria. No lo tiene. No tiene tampoco las características de cómo fue el ambiente donde se desarrolló, porque yo lo veo adentro de su reptiliario, pero no sé desde el punto de vista de afuera qué estímulos externos estaba recibiendo. Entonces eso es un cambio muy grande y esta persona corre con una desventaja enorme con respecto a la otra persona. No conoce enteramente a su mascota. Entonces ahí está el otro problema. ¿Cuándo comió? ¿Qué pasó? Y ahí ya tenemos que acudir a un veterinario para ver si aparte de ese hundimiento
que es una desnutrición que está generando, no hay también un grado de deshidratación y no hay alguna otra enfermedad de base que haya estado previo a ese hundimiento o que ese hundimiento esté llevando a otra enfermedad. Es lo que dije recién, por dónde empezó primero, por el estrés que hace que el animal no ingiera comida y se desnutre y me lleva una enfermedad, o que tenía otra enfermedad que hace que el animal dejó de incorporar comida y aparece ese hundimiento, y obviamente esa enfermedad es estresante también. Algo a tener en cuenta es que aunque manejemos todo correctamente, hay un estrés que siempre lo va a tener, por más bien que hagamos las cosas, que es cuando tienen que desprender toda la piel. Cuando digo toda la piel, incluyendo las córneas. Entonces ahí tenemos que manejar muy bien la humedad para ayudarlo al animalito. Y si en ese, no solamente la humedad, sino las cosas que colocamos dentro de su lugar para que le ayude a desprenderse la piel, algo que con el roce permita que no lastime, pero que le ayude a desprenderse la piel, por ejemplo. No algo muy punzante, pero sí levemente erosionado, como para que con el desplazamiento se vaya desprendiendo sin lastimar al animalito. Obviamente, córneas también las tienen que desprender, deja de comer unos días, entonces es un estrés que, aunque hagamos las cosas bien, lo va a pasar. Y ese estrés va a aumentar si alguna parte del organismo no lo desprende y queda adherido en un sector que ahí va a necesitar ayuda, ya sea agudizando el tema de la humedad, colocando antiséptico, tiene que el veterinario evaluar si necesita alguna otra medicamento, algún antibiótico, por las dudas ahí se quiere infectar, entonces eso lo va a ir evaluando el veterinario, pero si llega a ocurrir esto, aumenta más el estrés. Entonces eso me va a dificultar la vida que va a tener el animalito, sobre todo porque yo en otro video lo comenté, que donde hubo una lesión de ese tipo se va a ir repitiendo continuamente en ese lugar. O sea, no siempre, pero la mayoría de las veces se va repitiendo en ese lugar el mismo problema, y cada vez que se repita la lesión se va a ir agrandando. Entonces, básicamente, hace tiempo que lo tenés, notás que después de mucho tiempo se estresó, modifica el entorno, ampliale, dale más lugar, fíjate si la humedad y la temperatura la estás haciendo correctamente, pensá quiénes vinieron en los últimos tiempos a tu casa, tuviste una obra, estuviste modificando algo, cambiaste de lugar su hábitat y todo eso, trata de revertir eso de alguna forma. Sos nuevo, tenés el animal recién adquirido y trata de averiguar bien cada cuánto estaba comiendo, qué estaba comiendo, si ya seguía comiendo presas vivas, presas muertas. Fíjate cómo, si de acuerdo a lo que te hayan dicho, cómo fue su metabolismo en la digestión, si está defecando, cómo está defecando. Fíjate todo eso a ver qué puede llegar a estar ocurriendo. Y por último, y vamos terminando, el tema de la parasitosis. Hay parásitos en estos animalitos que producen un estrés, aunque no me muestren síntomas parasitarios. Entonces, acá viene el otro problema. Hacerle un análisis de material fecal es muy útil, pero a veces no me está yendo de cuerpo, porque no está ingiriendo comida, porque ya se vació su organismo de la última ingesta y ya no tiene más
que defecar. Entonces ahí se complica. Ahí el veterinario debería tratar de ver la forma o hacer un lavaje o de ver cómo puede obtener algunas muestras intestinales para analizarlo, el cual no es siempre fácil. Acuérdense que estos bichitos no permiten o no nos dejan darnos vuelta, no nos permiten ciertas maniobras que nos dificultan ciertas maniobras de extracción de muestras intestinales y eso. Entonces, cuando tenemos que tomar esas muestras, son muestras demasiado pequeñas y a veces no salen los parásitos en muestras demasiado pequeñas y tenemos que repetir varias veces el estudio. Hasta acá más o menos quería decirle, porque a veces no nos damos cuenta que estos animalitos están estresados. Se comportan siempre igual. Generalmente en otros animales cambia el carácter, cambia el humor, se ponen atípicos. Acá es distinto. Tienen una forma de ser más básica, entonces hace que no nos demos cuenta del estrés. Pero suele pasar. ¿Te gustó el video? ¿Te fue útil? Pásaselo a quien le interese. Como dije antes, el que ya los tiene este tema lo conoce y lo tiene claro. Esto es más para el que quiere recibir o traer una serpiente a su vida como primera vez. Nos estaremos viendo hasta el próximo video.